Mi nombre es Pablo Giesenou, soy de Córdoba, tengo 47 años, papá de Máximo, de Delphi, de Matilda, abogado y sobre todo lo que más me gusta contar es que soy un apasionado desde que tengo uso de razón por el deporte en casi todas sus dimensiones. Y un, un momento vivido hace un poco más de 9 años. Fue un hecho histórico que cambió de alguna manera en un instante a otro el destino, y que dio un vuelco inesperado en mi vida, a raíz de un accidente automovilístico en la ruta, yendo de sorpresa desde la ciudad de Córdoba hacia la ciudad de Las Heras, Santa Cruz, al cumpleaños de mi papá, un viaje donde mi valija estaba cargada de elementos de viaje, pero también de emociones, de ilusiones, con la idea de llegar a cualquier hora, sin apuro, golpear esa puerta después de haber transcurrido 2000 kilómetros de distancia desde mi casa hasta lo de mis viejos. Que al golpear esa puerta apareciera mi papá y darle un gran, pero gran abrazo de cumpleaños y disponerme por unos cuantos días a que me malcríen, como creo que nunca había pasado hasta esos 37 años que tenía aquel 22 de enero del 2015. Soy hijo de Juan José y Adriana y el segundo de 7 hermanos, así que nada, dispuesto a disfrutarlos durante unos cuantos días. Transitando ese viaje, a unos 700 kilómetros de haber salido de mi casa, entre las ciudades de Winifreda y Santa Rosa, empieza a anochecer, empieza a llover. La ruta que parecía perfecta cuando estaba seca empezó a inundarse y de repente a unos 80 kilómetros por hora, con el cinturón puesto, sin ningún tipo de distracción, simplemente el auto hizo lo que se llama aquaplaning, pierde tracción sobre la ruta, yo pierdo el control, empieza a hacer trompos y ese auto termina impactando contra el guardarrail de la mano contraria y ese guardarrail entra a mi auto por la puerta del acompañante, sale por mi puerta y en el trayecto como una gran guillotina, en el instante me provoca la amputación de ambas piernas. Permanezco encerrado en ese auto en medio de un desconcierto absoluto, con dolor, con desesperación y con mucha incertidumbre de lo que estaba pasando, hasta que unos 30 minutos después, con un profesionalismo y con un cariño que siempre me encanta destacar, aparecen los que yo considero mis ángeles de aquella noche, que son los médicos, los que venían en la ambulancia, los bomberos de la localidad de Winifreda, provincia de La Pampa, la policía, la gente que paró en la ruta a darme una mano, y que logran sacarme de ese auto en un estado casi trágico, pero con vida, consciente y peleando por sobrevivir. Me cargan en una ambulancia y me trasladan hasta la ciudad de Santa Rosa, capital de la provincia de La Pampa, donde permanezco internado, primero en terapia intensiva y después ya en una sala común durante solamente 4 días hasta que me trasladan a Córdoba. Estoy 5 días internado en Córdoba y ya me dan el alta definitiva. Les decía al principio que soy amante del deporte desde que tengo uso de razón. Me crié en un pueblo de 2000 habitantes al sur de la provincia de Córdoba, en Viamonte. Y hablar de deporte en la década del 80, cuando yo era niño, era correr atrás de una pelota la mayor cantidad de horas posible cada día y disfrutar de ese deporte que me acompañó hasta día antes de este evento, que fue el fútbol. Me acompañó jugando desde niño en los clubes de mi pueblo, en Córdoba capital cuando me fui a estudiar abogacía, después de recibido de abogado, en distintos torneos a lo largo y a lo ancho de la ciudad de Córdoba, siempre amateur, pero siempre con mucha pasión, con muchas ganas, con mucho amor,
por disfrutar de esa posibilidad de jugar al fútbol. Y ese fútbol se vuelve sumamente importante la noche del accidente porque yo, atravesado por el guardarrail, pierdo muchísima sangre y de no haber sido por mi condición física y por todas las virtudes que me había dado el deporte a lo largo de mi vida, difícilmente hubiera sobrevivido, opinión de los médicos que me rescataron aquella noche y también tengo un papá médico y hermanos médicos y la conclusión siempre fue que además de la intervención de ellos, el deporte me había salvado, de manera tal de que aún durante los primeros 7 meses posteriores al accidente, donde transito mi vida en una silla de ruedas, algo totalmente novedoso para mí, yo intentaba en un centro de rehabilitación de conectarme de nuevo con el deporte, consciente y convencido de que si me había salvado la vida aquella noche, me la iba a volver a salvar en algún sentido y me iba a permitir mejorar la calidad de cada uno de mis días. Y yo, desde la silla de ruedas, en una colchoneta, con unas mancuernas, con un aparato de gimnasia o una pelota que se me cruzara, intentaba volver a conectarme con aquello que había sido tan importante. Llega un punto de mi rehabilitación donde aparecen por primera vez unas prótesis y fue un momento mágico donde yo pude volver a aprender a caminar a los 38 años, volver a estar de pie. Después de tanto tiempo, habían pasado 223 días donde mi vida transcurría sentado o acostado y de repente tenía al frente mío un par de prótesis totalmente desconocidas hasta ese día, pero que se convirtieron con el tiempo en aliadas impensadas y estratégicas para lo que vino después en la recuperación de mi vida cotidiana, de mi vida social, laboral, familiar, deportiva. Y hago otro clic en esa recuperación cuando dejo de concurrir al centro de rehabilitación y empiezo a disfrutar de la ida diaria a un gimnasio convencional y dejo de estar rodeado de pacientes para estar rodeado de deportistas de todos los niveles, deportistas que aún siendo de alto rendimiento me veían entrenar y me expresaban, para mi sorpresa, su admiración. Yo no entendía bien por qué y cuando les preguntaba a qué se debía me decían: Pablo, yo hoy no iba a venir porque me dolía un hombro y me acordé que vos venías sin las piernas y di un salto de la cama, dejé la excusa de lado y acá estoy. Y comencé en ese lugar a naturalizar la presencia de una persona con discapacidad en un lugar donde no era tan habitual y con el tiempo logré que esa naturalización fuera cargada de una energía positiva y que fuera real, que ya nadie me prestara atención, a diferencia de los primeros momentos de mi presencia en el lugar. Y fue la vuelta a correr los límites y a decir, che, de la mano del deporte puedo seguir mejorando. Yo ya estaba trabajando de nuevo como abogado. En una linda entrevista televisiva se me ocurrió contar al aire y largar al mundo mis deseos más íntimos, que era volver a correr, volver a andar en bicicleta y volver a jugar al fútbol. Y haber expresado eso en un medio de comunicación me permitió que alguien me escuchara, el dueño de una ortopedia en Córdoba, y me dijera: Pablo, tengo en un depósito las prótesis adecuadas para que vuelvas a correr. Me falta a mí el deportista audaz que se quiera parar sobre esto y salir corriendo. Apareció un amigo con una bicicleta de repente para que intentemos probar andar en bicicleta y lo hicimos con éxito y me volví a vincular con la bici como medio sustentable y saludable de moverme por Córdoba, pero también como disciplina deportiva. Y volví a jugar al fútbol de arquero en distintos eventos solidarios, en distintos partidos de fútbol que se me fueron cruzando y se me siguen cruzando en la vida. Y de las manos de esas prótesis deportivas para correr es que después de haber publicado algunas imágenes corriendo en la pista de atletismo,
me llega la primera invitación para correr una carrera, 3 kilómetros, en una maratón en una ciudad del interior de Córdoba. Y ahí empieza de nuevo esta inquietud por ir aumentando los desafíos, generándome nuevos objetivos y corriendo los límites un poco más. Y empiezo a intentar mejorar en la disciplina, a recorrer mayores distancias, 5 kilómetros, después 7, 10 kilómetros, hasta poder lograr la mayor distancia hasta ahora, que fueron 15 kilómetros en una hermosa carrera en la ciudad de Córdoba, donde ya no era el objetivo llegar solamente como en aquellos primeros 3, sino que ya lo que me ocurre en cada una de estas participaciones es que voy prestando atención al reloj, al tiempo, a cómo me siento, a ir mejorando día a día. Pude correr la vuelta ciclística de mi ciudad, de la ciudad de Córdoba, pedaleando más de 33 kilómetros a pura adrenalina y con una felicidad enorme. Participar en un duatlón, corriendo y pedaleando, y en un montón de carreras a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Y después esto de que cómo aparecen los deportes nuevos en mi vida, muchas veces de la mano de alguien que a través de una red social o en la calle o en las relaciones personales que tenemos en la vida cotidiana se le ocurre invitarme a andar en un kayak, a aprender a esquiar, a calzarme unos guantes de boxeo, ponerme unos rollers, a andar en una tabla con remos en el agua, y también la posibilidad impensada hasta ahí, aún antes del accidente, jamás se me había ocurrido intentar hacer cumbre en alguna montaña, y de la mano de Augusto, de Matías y de Julián y de un equipo increíble de personas, intentamos hacer cumbre nada más y nada menos que en el Cerro Aconcagua, en la provincia de Mendoza, el más alto de América. Sentí que a los casi 5.000 metros que pude llegar fue mi cumbre, y disfruté durante más de 15 días no solo de la magia de la naturaleza de nuestro país, sino también de la magia de las relaciones humanas que pudimos construir en esa montaña. Y después, cuando pensé que mi montañismo había empezado con la más difícil y había concluido ahí, me llegaron otras invitaciones como el Cerro Famatina o Cerro General Belgrano en la provincia de La Rioja, nuestro Cerro Champaquí en Córdoba, y este año poder disfrutar de la magia del Valle de las Lágrimas también en Mendoza, haciendo cumbre en el Memorial, donde hace más de 50 años cayó el avión de los rugbyers uruguayos, que estuvieron 70 y pico días sumergidos en la inmensidad de esa montaña, y poder hacer esos recorridos y poder ir ascendiendo no solo en la montaña, sino en la vida y en los espacios donde uno puede desarrollarse día a día, es sumamente motivante para mí, y tiene una magia increíble que se genera alrededor de cada una de estas posibilidades, que tiene que ver con poder acompañar o poder transmitirle al prójimo, no solo al que está pasando por alguna dificultad, sino también por aquel que más de una vez no le pasa nada y se queja por pavadas, y poder mostrar que aún sin piernas o ante cualquier adversidad que se nos cruce, poder disfrutar de la vida y de esta oportunidad de haber quedado de este lado, realmente me llena de orgullo, de felicidad, y me enseña un camino que antes quizás no habría recorrido. Siempre siento que si me hubieran hecho la pregunta hace 10 años, si podría ser feliz con una amputación de ambas piernas, siendo un abogado que caminaba mucho por los tribunales, siendo un deportista que de la mano del fútbol se cansaba en la semana y los fines de semana de correr atrás de la pelota, seguramente hubiera dicho que no. Y hoy, con todo lo que puedo y pude vivir en estos años, realmente siento que me habría equivocado con esa respuesta. Siempre me consideré una persona con determinado nivel de fortaleza, tanto personal como a nivel familiar.
hace muchos años, cuando yo tenía 19, una hermana de 18, Ana Laura, decidió quitarse la vida. Para nosotros fue un golpe tremendo como hermanos, pero también para mis viejos fue un momento de quiebre en su vida. Mi papá siempre nos decía, aún antes de ese acontecimiento, que si perdías a tu esposo o a tu esposa, eras viudo o viuda, que si perdías a tus padres, eras huérfano, pero perder un hijo no tenía nombre. Y de repente yo me encontré en una terapia intensiva así en las piernas, y lo primero que pude ver al despertarme fue la mirada de mis padres, que ya habían llegado desde Santa Cruz a La Pampa a acompañarme, un viaje interminable sin saber con qué Pablo se iban a encontrar, si corría o no peligro mi vida, pero al verme en ese lugar, sin las piernas, pero con todas las posibilidades para seguir en este mundo, yo noté en ellos una cara de preocupación, pero no en ningún momento de tristeza. Y eso tenía que ver básicamente con que habrán pensado, imagino yo, después vemos cómo resolvemos lo de sus piernas, pero la Navidad que viene está con nosotros, su próximo cumpleaños, el cumpleaños de algún familiar, compartir otro mate, otro abrazo, miles de charlas por delante, y eso nos puso en perspectiva a todos de que era importante valorar la vida, ¿no? Y así lo incorporé yo desde ese momento, y mi principal objetivo y una de las principales motivaciones desde esa terapia intensiva fue cómo hago para cambiarle la cara a los que me rodean, y tenía que ver con eso, ¿no? Con empezar a cambiar preocupación por sonrisas, y cada una de los progresos, cada deporte nuevo, cada avance en mi recuperación tuvo que ver con ese espíritu, ¿no? Con hacerlos reír y hacerlos sentir orgullosos del hijo que algún día quiso darle una sorpresa, se las dio, efectivamente fue una sorpresa para ellos la noticia, pero nada, que me tenían ahí y me van a tener por muchos años acompañándolos. O lo que sirve de combustible para el motor, que es mi fuerza de voluntad, es el combustible humano, son esos abrazos, son esas miradas, son ese saber de que alguien va a estar cuando me toque tropezar y me va a extender la mano y me va a hacer levantar una vez más. Y hoy uno de mis sueños es ver a mis hijos grandes, felices, realizados, y que tengan esta impronta de perseguir sus sueños y no poner excusas al momento de tener que dar el paso a paso para lograrlo. Utilizar el deporte al principio como manera de rehabilitarme, y también como una manera de conectarme con lo que me había salvado la vida aquel día, se convirtió de repente en una hermosa herramienta de inclusión que me permitió conocer ciudades, que me permitió conocer personas, que me mejora la salud física, sin dudas, pero también la salud mental, la salud espiritual, y tiene un papel y un significado social súper importante. A través del deporte he logrado ponerme metas cada vez más ambiciosas que me llevan a estar mejor, y a veces a comprender de que lo contrario al éxito no es el fracaso, sino es ni siquiera intentarlo. Y de la mano de esta manera de sentir es que cada vez que me invitan a practicar un deporte nuevo, lo primero que hago, sin dramatismo y sin ninguna connotación de ningún tipo negativa, digo que sí, y manos a la obra. Me pongo y lo disfruto y lo aprendo, y sé que si ese deporte no termina siendo lo que más me apasiona, lo que más me gusta, va a servir de todas maneras como una herramienta para que alguien que me está viendo practicarlo deje sus excusas de lado y lo intente.